¿sí? Y ahí, al, toca al, tal, acá. ¿sí? Ahí, perdón. Para, importante. Pero tengo que hacerlo de a uno. Yo me tengo que meter ahí. No. Ahí. Y ahora para compartir. En teoría está abierto. Sí. Entonces, compartir, tocar, vas a y en pantalla, perdió toda la pantalla, ventana. Entonces seleccionas la ventana donde está abierto completamente. Ok. Compartir. A la tercera vez que lo haces, pues. Perfecto. Vamos a practicar con Gaby. Yo me voy a sacar el barbijo si no les molesta, para que me escuchen. Hola, ¿cómo están? Hola, buen día. Buen día. Bueno, buenas tardes. Yo soy Claudia D'Amico. Estoy en Habilidades con la autora Domínguez, que está hoy también acá. Bueno, vamos a empezar, en realidad por ahí, si bien en el cronograma estamos al revés. Hoy arrancamos cirrosis, en realidad, insuficiencia hepática, un poco para que nos parezca como ver la generalidad y después empezamos a ver las complicaciones que más importantes vamos a ver la semana que viene ya, cuando hablemos de hipertensión por cardiacitis, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito de la definición. Van a ver que hay muchísimas definiciones en realidad, si ustedes leen en las diferentes literaturas. Pero un poco acá, para que uno tenga claro de lo que es la cirrosis, ¿no? Uno la puede definir anatómicamente e histológicamente, ¿sí? Y en realidad este es un proceso difuso. Es un proceso difuso, es secundario a necrosis celular, o sea, la muerte del hepatocito, que es la célula del hígado, y se caracteriza porque la fibrosis es algo progresivo. Es decir, alguien no tiene hoy, hablando un poco del toma alcohol y mañana está cirrótico. Tiene que pasar muchos años. También va a depender de cada individuo, porque no es en todas las personas que consumen X cantidad de alcohol van a tener el mismo proceso. Si alguien además es diabético o tiene alguna enfermedad, o, digamos, hay algunas cuestiones que hacen que la progresión vaya a ser diferente, más rápida o más lenta. Inclusive entre varones y mujeres se ha visto, de acuerdo a la etiología, la progresión de la fibrosis es diferente. Pero bueno, eso ya es más específico, después sí que no charlamos. Esta fibrosis lleva a una distorsión de la estructura normal del hígado, ¿sí? Y como consecuencia ustedes van a ver que se forman nódulos, ¿sí? Como que se van uniendo, las muertas se van uniendo, forman nódulos. Cuando esos nódulos progresan, el hígado se hace como un hígado fibrótico. Pero para todo eso tiene que pasar muchos años. Lo importante de esto y que cambió en los últimos años es que cuando, por ejemplo, nosotras estudiábamos y decíamos, tenemos un paciente cirrótico, listo, está cirrótico, nada, se descompensa o muere o algunos llegan a trasplante. En los últimos años, el estudio de esta fisiopatología determinó que si uno puede sacar la noxa, ¿sí?, que haga que el hígado se fibrose y la célula muera, el paciente puede regresionar, puede mejorar su estadio, aún estando cirrótico. A ver, también hay un punto de corte donde eso ya no vuelve atrás, pero es verdad que se puede. Entonces es muy importante conocer la fisiopatología, porque si uno conoce esa dinámica va a tener más acceso a un buen diagnóstico y también a qué hacer con el paciente rápidamente. Entonces, la fibrosis es un proceso dinámico, es reversible, esto antes no se sabía, y es multifactorial, no es solamente una noxa. Su estadio es importante, es importante que determine cuál es el estadio, porque eso tiene una implicancia pronóstica y también en el tratamiento, ¿no?, en la terapéutica. Esto un poco, no es para que volvamos a anatomía, pero para que recuerden que el hígado está dividido en dos lóbulos, uno derecho y uno izquierdo, que lo divide en ligamento falciforme y, como ven ahí, el ligamento redondo. Si se acuerdan de la anatomía, el ligamento redondo es un vestigio de la vena umbilical, ¿sí?, cuando éramos pequeños y nacimos, que en realidad no está vascularizada. Pero ¿qué pasa? Cuando alguien está cirrótico, ¿sí?, su vascularización cambia, es decir, que eso se puede repermeabilizar. Después ustedes van a ver que hay pacientes, se conoce una ecografía especial que se llama ecodoppler, dice vena recanalizada. Eso es porque hay hipertensión portal y la sangre se va como para atrás, digamos, ¿sí? Ahora lo vamos a ver bien. Tiene 8 segmentos, no es para que se los acuerden, pero es para que uno tenga una idea. Y es muy importante la vascularización, porque después van a ver que la fisiopatología de la cirrosis es justamente determinada por el cambio, en realidad, de presiones que ocurren adentro del hígado secundario
a esta fibrosis que vamos a ver, ¿sí? Y está determinada, a diferencia por ahí de otros órganos, está más que nada vascularizada por un sistema no solamente arterial, sino portal. Y cuando uno piensa en la vascularización de una vena, dice, no puede decir, la vena lleva sangre poco oxigenada. Bueno, a diferencia de otros sistemas venosos, la vena porta lleva una oxigenación no tan importante como la arteria, pero de un 65 a un 70% aproximadamente de oxígeno. Y es la principal, ¿sí?, fuente del hígado, además de la arteria hepática, ¿no? Y eso, ustedes van a ver, estos que ven ahí a la derecha, ¿sí? Esto es, ahora lo vamos a ver bien, es una imagen de celulitas, ¿sí? Y toda la parte vascular, que acá se ve un poco mejor, que es el ácido hepático. ¿Qué es el ácido hepático? Ustedes por ahí no vieron anatomía patológica, ¿no? Pero si ustedes ven en la parte superior derecha, van a ver como todos hexágonos, esas son las celulitas, son los hepatocitos, ¿sí? Y en el medio van a ver como un orificio rodeado de algo azul, que es un poquito de algo de fibrosis. Esa es la vena central. Ustedes piensen que todo lo que llega al hígado va a llegar a esa vena central. Y tiene un esquema un poquito más importante por ahí, a la izquierda abajo, ¿sí?, que es el lobulillo, que ustedes ven que hay una arteria hepática, una vena porta, un ducto biliar. ¿Qué es eso? Son las ramas de todo lo que llega al ilio. Al ilio del hígado llega el hepático común, que viene, ¿sí?, donde está la vesícula, ustedes lo recordarán, ¿sí? Eso se divide dentro del hígado en un hepático derecho, un hepático izquierdo, y así sucede con el sistema venoso portal y con la arteria hepática. Todo eso termina en una ramificación pequeñita, que es lo que vemos acá, que va a drenar a la vena central. Pero ¿qué es importante que recuerden? No, eso lo pueden repasar, no hay problema. El sistema de flujo que tiene esto. Tanto la arteria hepática como la vena porta van a llevar el flujo hacia la vena central, ¿sí? Ustedes acá lo van a ver, ¿sí?, que dice que el espacio va a ser centrípeto, ¿sí?, va a llegar al centro. En cambio, el sistema de lo que es el canalículo va de la vena central hacia la periferia, ¿sí? Y eso es importante para el funcionamiento y también después para la fisiopatología de las enfermedades, ¿sí? Un poco para recordar eso. Y acá es un poco de anatomía, ¿eh? Pregunten porque voy muy rápido, además yo hablo rápido, ¿sí? ¿Va bien? Bueno, esto es como si nosotros cortáramos transversales al hígado, ¿sí? Entonces van a ver que en la parte superior son las celulitas, son los hepatocitos, ¿sí? Entre el hepatocito y lo que es el espacio sinusoidal, que es donde pasa la sangre, hay un espacio, ¿ven? Como si fuera un espacio de aire. No es de aire, el espacio se llama de Dis y tiene células, que cuando todo está normal están todas quietas, ¿sí? Las células estrelladas, que son estimulantes de colágeno, las células de Kupffer, que son los macrófagos a nivel del hígado, y las células endoteliales que cubre. Todo esto está tranquilo cuando no sucede nada. Ahora, cuando algo estimula o daña el hígado, se desencadena una cascada de situaciones. Entonces empiezan a estimularse las células endoteliales, las células estrelladas se activan, y todo por un sistema obviamente también inmunológico a través de las células de Kupffer, ¿sí? Empiezan a activarse, como bien dice, las células de Kupffer, las células inflamatorias, ¿sí? Las células endoteliales que tienen más activación en realidad se distorsionan un poquito y en vez de producir vasodilatadores, produce vasoconstrictores. Entonces empieza la célula a tener pérdida de su oxigenación inclusive y empieza a dañarse y a morir, ¿no? Y sobre todo estos factores de crecimiento lo que hacen es formar una especie de miofibroblastos, que son los que estimulan el colágeno, que son los que se van a depositar ahí donde dice espacio de Dis. Eso va a producir lo que nosotros vemos como el nódulo de regeneración, ¿sí? Como un poquito más específico. Por ahí son muchas cosas, pero es importante esto porque la patogenia de la enfermedad hepática tiene, como ustedes pueden ver, un componente funcional o dinámico y uno estructural o fijo. ¿Y eso para qué me sirve? ¿Y qué es? El componente funcional dinámico es esto, el sistema de activación inmunológico, ¿sí?, y de vasoconstricción, que hace que la célula empiece a perder oxígeno normal, nutriente normal. Y el componente estructural o fijo es la producción del depósito de colágeno, fibrosis, ¿sí? Esto es importante porque en determinado momento, si uno actúa en cualquiera de estas dos situaciones, puede revertir lo que decíamos el otro día, hoy temprano, de la situación hepática. Entonces, ¿qué pasa? Esto es un poco ya más
a nivel macroscópico. Esto es también un proceso, el proceso histopatológico. Ustedes van a tener a la izquierda lo que nosotros vemos macroscópicamente, por ejemplo, si haríamos una laparoscopía y uno ve el domo del hígado. Entonces van a ver que en la parte superior el domo es lisito, ¿sí? Y a su derecha van a ver que las hileritas, uno puede ver que están bien ordenadas. Es un hígado normal, ¿sí? Después vemos que tenemos en la segunda foto ya un hígado que parecería no ser tan lisa su superficie, ¿sí? Y cuando vemos el lado derecho vemos una distorsión ya, ¿sí? Más de la distorsión vamos a ver, no importa, pero hay ahí algunas otras celulitas que por ahí son linfocitos o otras células que no son normalmente se ven en el hígado. Y por último van a ver lo que ustedes conocen del libro por ahí, la imagen de los nódulos de regeneración, y acá lo pueden ver, ¿sí? A su derecha, esto es macroscópicamente si uno le haría una biopsia. Y vean cómo rodea, ¿sí? Los septos fibrosos forman esos que se llaman nódulos. Eso es el paciente cirrótico, ¿sí? Bien. Pero para eso lleva muchos años. Cuando vamos a hablar de la etiología, si ustedes van al libro van a ver que dice el listado es enorme. Ahora, la etiología tiene que ver de acuerdo al lugar donde uno vive. No es la misma la etiología que tenemos en Argentina que la de Estados Unidos o la de Europa, ¿sí? Algunos nos vamos a parecer, pero uno tiene que saber, digamos, la estadística nuestra, digamos. Y nosotros la sacamos, si bien está en el libro, pero la vemos más de los pacientes que llegan a centros de trasplantes, por ejemplo, que es donde son las causas por las cuales la gente tiene que cambiar su hígado. Pero bueno, para que ustedes tengan, sí. Acá en el chat están diciendo que están con los conceptos medio mezclados, dice Micaela. Sí. Y dice, ¿no es que se libera óxido nitroso y eso produce vasodilatación? Claro, eso es normalmente. En el estadio de cirrosis están disminuidos los vasodilatadores y están aumentados los vasoconstrictores, ¿sí? En esta situación, exactamente. Después lo vamos a ver mejor cuando veamos la semana que viene hipertensión portal, ¿sí? Con respecto a la etiología, entonces, la causa más frecuente es el alcohol, la segunda causa son las hepatitis B y C, más frecuente la C que la B. Por obstrucción biliar, uno puede tener, por ejemplo, una cirugía, y en la cirugía tener un tipo de complicación con obstrucción de la vía biliar, y puede tener como consecuencia una cirrosis secundaria, ¿sí? A eso. Después están las cirrosis primarias, que son autoinmunes, ¿sí? Hay algunos anticuerpos que por algunas cuestiones, después lo veremos, es muy específico, actúan a nivel de los canalículos y producen una estimulación, y eso lleva con el tiempo a una enfermedad hepática crónica. La colangitis esclerosante, que es una enfermedad de la vía biliar intrahepática, también es autoinmune, es más frecuente en varones que en mujeres, no es lo más frecuente, pero existe. La hepatitis autoinmune, que ya es la lesión de la célula hepática, eso se da más que nada en mujeres generalmente, y después tenemos otras, como por ejemplo la que va a estar seguramente en los próximos años en segundo lugar cabeza a cabeza con el alcohol, que es el hígado graso evolucionado, ¿sí? Lo que nosotros ahora por ahí hace unos años no le damos mayor importancia, en los últimos años, inclusive en Estados Unidos, en este momento es la primera causa de trasplante hepático junto con el alcohol. Obesidad, diabetes mal controlada, malnutrición, ¿sí? Bien. Y después están las otras que van a ver, son un montón, pero no son frecuentes y no nos interesa que se las acuerden. Yo creo que nos chupés, vos ves Sí. que entraron en Sí. tu consultorio, ¿qué es lo primero que pensás de etiología, no? De etiología, alcohol, todavía hepatitis C en nuestro medio, ¿sí? Porque es una enfermedad, van a ver, asintomática, y que la mayoría de las personas, sobre todo los mayores de 50 años, con algún tipo de antecedente de cirugía, transfusiones, alguna cuestión odontológica, o no sabemos cuál sería la etiología, lo puede tener. Y en el futuro el hígado graso. Esas serían las tres. Totalmente, es lo más importante. Después hay, pero menos, existen, pero son menos frecuentes. O sea, tenés que dar una lista de 10 causas y saber las tres primeras. Sí, rápido, ¿no? Bien. Acá se las puse, esto es un poquito viejo, pero es justamente de un equipo de, acá dice trasplante hepático, es de, digamos, las primeras causas de trasplante en nuestro país. Ustedes ven 40% alcohol, 20% hepatitis C, 10% el NASH, que es el hígado graso, ¿sí? Esto está cambiando porque desde hace unos años tenemos tratamientos para la hepatitis C que curan, entonces los pacientes no llegan al trasplante y se está, digamos, está entrando en primera lista el alcohol y el hígado graso. Ahora, las manifestaciones clínicas, que es lo que a nosotros nos interesa desde lo que vamos a ver ahora. ¿Todos los pacientes cirróticos son iguales?
¿A ustedes les parece que todos son iguales? ¿Todos se pueden presentar igual? ¿Por qué no? No, depende del estado de compensación, ¿no? Exactamente. Depende del estado de compensación. Entonces uno puede tener un paciente cirrótico compensado o uno descompensado. ¿Sí? Y uno puede tener una cirrosis compensada y no saberlo y ser cualquiera de nosotros y podría ser sin problemas. Si uno no va al médico, no se hace estudios, no se entera. En tanto que si nosotros estamos frente a una cirrosis descompensada, obviamente que vamos a tener la causa, digamos, la complicación más frecuente, la vamos a ver la semana que viene, es la ascitis, en un estadio de enfermedad mucho más avanzada, ¿no? Bien. ¿Y qué podemos encontrar clínicamente? ¿Sí? Nosotros podemos tener signos o porque el hígado nos funciona mal, ¿sí? O porque tenemos ya un deterioro de su hipertensión, de su aumento de la presión dentro del hígado, que ya nos dé otro tipo de patología. Por insuficiencia hepática es un montón de cuestiones podemos tener. Las arenitas vasculares, ¿sí? El eritema palmar, son todas situaciones que tienen que ver, por ejemplo, esto de las arenitas vasculares, no sé si alguno vio alguna vez. ¿Dónde se acuerdan en qué lugar las podemos encontrar? ¿Qué otro lugar más común? ¿En las piernas? Pues, No. Uno tiene que pensar, esto es por digamos, no lo vimos, pero después es por hipertensión portal, ¿sí? Entonces, generalmente es en la zona del tronco del abdomen, ¿sí? Sobre todo en tronco superior. Ahí lo van a ver. Después tenemos alteraciones por trastornos, ustedes van a ver que tiene una disfunción el hígado, por lo tanto tiene un trastorno a nivel hormonal. A diferencia de las mujeres, es decir, va a ser como algo feminoide, va a haber un aumento de estrógenos en contrarresto a testosterona, por lo tanto vamos a tener el cambio de distribución del vello, ¿sí? Podemos tener ginecomastia, son todas cuestiones que tienen que ver con el hiperestrogenismo, ¿sí? También el tema palmar podría tener que ver con eso, además de la hipertensión portal. Bueno, ictericia, si tenemos disfunción, obviamente, ¿sí? La contractura de Dupuytren, que van a ver que es algo no es muy frecuente, pero existe, ¿sí? Y tiene que ver con en realidad con la hipertrofia de la fascia, muy bien, y el depósito, como vimos los miofibroblastos a este nivel, en este caso a nivel de la fascia, ¿sí? Lesiones por rascado, los pacientes que, eso sí, a veces tiene que ver con la etiología, los pacientes que tienen colestasis, ¿sí? ¿Se acuerdan del patrón de colestasis que habló Gaby el otro día? Más o menos. ¿Qué es el patrón de colestasis? Ahí vimos que, después lo vamos a repasar porque estuvimos viendo que, sí, que por ahí nosotros no lo definimos bien, ¿no? El patrón de colestasis es un patrón... ¿Cómo? ¿Con respecto al laboratorio se refiere? Con respecto al laboratorio. Sí, con respecto al laboratorio porque tiene implicancia en la clínica después, sí. La fala aumentada, la GCP, digo. Gamma GT, bien. Muy bien. ¿Y qué patrón de ictericia tiene? Bien. Bien. Bueno, esos son pacientes que generalmente tienen una hiperbilirubinemia muy importante y tienen indirecta, sí. Tienen lesiones por rascado. La hiperpigmentación, a veces se ven estadios avanzados de cirrosis, pero más en algunas cirrosis específicas, de etiología específica, como es la hemocromatosis, que es un depósito de hierro, es una alteración genética, que hace que no se pueda liberar el hierro, ¿sí? El hierro por demás va generalmente al hígado y al corazón, en segundo lugar. Y entonces son pacientes que tienen una hiperpigmentación, no van a ver, ¿sí? Pero no es una causa muy frecuente. La cirrosis biliar primaria con los años también, esta colestasis crónica también de hiperpigmentación, como dijimos, la ginecomastia, atrofia testicular, que nos habíamos olvidado, también está dentro de lo que es el patrón de hiperestrogenismo, ¿sí? Los trastornos hemorragíparos, ¿ustedes recuerdan los factores de coagulación que se producen en el hígado? ¿Se acuerdan cuáles son? Todos menos uno. Menos el 8, perfecto. ¿Sí? Exactamente. Entonces vamos a tener hematomas, ¿sí? Equimosis, hipoalbuminemia, ¿sí? Porque es el lugar donde se produce la albúmina, y en los estadios más avanzados además es por desnutrición también,
¿sí? Los cambios de la función mental, que son los que más problemas nos trae, porque es lo que más preocupa generalmente, sobre todo a la familia, lo vamos a dar, se llama encefalopatía y asusta mucho cuando se da por primera vez. Bueno, acá tenemos un caso ya de un estadio, digamos, en coma, ¿no? Pero tenemos estadios previos. Ustedes pregunten, ¿eh? Y después tenemos signos por hipertensión portal, ¿sí? Que son ascitis, que es la causa más de descompensación, circulación colateral, que podemos ver a nivel del abdomen, ¿sí? Por esta redistribución que hay del flujo, hemorroides, ¿sí? También que es por dilatación, por la hipertensión portal, y esplenomegalia, ¿sí? Que después vamos a ver que tiene consecuencias a nivel del laboratorio. ¿Sí? Claro, se me ocurre decir sí. entonces que no es cirrótico con una anatomía patológica, no. y una lesión laparoscópica, entra confuso, con el ascitis, perdido, quizás no esté con mucha ascitis, porque encima es alguien que es gordito, entonces es difícil de saber si tiene ascitis o no, por ahí no es una ascitis muy importante, pero es alguien que quizás si nosotros no lo conocemos, capaz que no nos damos cuenta, porque bueno, hay pacientes que entran y están entre asustados porque vienen al médico o van a la guardia, pero el familiar les va a decir, la verdad que no sabemos qué le pasó. Ayer tenía que ir a buscar algo a la heladera y fue al baño, por decirles algo, ¿sí? Entonces se asusta rápidamente o tiene cosas más simples, ¿sí? No es una cosa tan grosera, pero no sé, va a cortar la carne y en vez de un cuchillo agarra una lapicera, por decirles algo, ¿sí? Sí. Sí, claro. Eso ocurre por esto que hablamos, es decir, el hígado se pone tan duro, ¿sí? Para hablarlo así como más groseramente, ¿no? Que toda la sangre que debería pasar, como hoy vimos, que llega a la vena central, que es la vena central, va a ir a las venas suprahepáticas y de ahí a la vena cava inferior, y ahí sigue su recorrido, todo eso no sucede normalmente. Entonces esa sangre se va hacia atrás y empieza a formar colaterales, ¿sí? Por eso vemos las colaterales en el abdomen, por eso vemos, cuando veamos la semana que viene, lo que se llama varices dentro del esófago, ¿sí? Esto es secundario a una hipertensión portal de larga data, sobre todo esto no pasa también, como decíamos, de un día para el otro. Para que se desarrolle todo eso tiene que pasar años, ¿sí? ¿Y cómo evaluamos a un paciente con cirrosis? Lo más importante, como en todas las cuestiones, es la historia clínica, porque dependiendo de la historia clínica es como nosotros vamos a poder pensar que tiene el paciente, qué vamos a hacer con el paciente, qué le vamos a pedir y después cómo lo vamos a tratar, ¿sí? Con respecto al interrogatorio, uno tiene que pensar cuáles son las causas más frecuentes. Entonces, de acuerdo a las causas más frecuentes y a la historia que trae el paciente, uno empieza el interrogatorio. El interrogatorio es muy importante, cómo interrogar alcohol, ¿sí? Ya le dijimos la causa, una de las causas más frecuentes que tenemos nosotros. Es difícil alguien que nosotros vemos a alguien por primera vez, primera consulta, ni hablar si es alguien que ingresa a guardia encefalopático. No vamos a preguntarle al señor cuánto consume. Saldrá de la charla con el familiar y sí, la verdad que mi papá toda la vida tomó, bueno, después indagaremos minuciosamente. Pero si es alguien que en realidad viene a una consulta y nosotros estamos interrogando, nosotros lo que decimos normalmente es con qué acompañan las comidas, la mayoría te dice yo tomo jugo y agua, en algún momento los fines de semana toma algo de alcohol. Bueno, sí, la verdad que los sábados y los domingos me tomo 3 cervezas y para la gente va a ser normal, porque es un solo día que toma 3 cervezas, es decir, 3 litros. Después vamos a ver que eso es mucho, digamos, que es una cantidad de alcohol que ocasiona daño. También van a ver que las personas siempre asocian el consumo de alcohol con andar borracho en la calle. Es decir, nosotros, la mayoría de los pacientes que tenemos, no es gente que está borracha en la calle. Son personas que trabajan, hacen su vida normal, pero tienen un consumo excesivo de alcohol, ¿sí? Entonces, el consumo de alcohol es importante y ahora lo vamos a ver cómo lo interrogamos. Obviamente otros antecedentes, si el paciente es obeso, si es diabético, bueno, todas las enfermedades y los antecedentes son importantes, pero nosotros enfocados por ahí en la enfermedad hepática, estas son de importancia. Los antecedentes heredofamiliares, ¿sí? Si alguien dice, sí, la verdad que mi papá también se murió de cirrosis. ¿Y qué le pasó? No sé, la verdad que tenía la piel como muy oscura, pero no sabemos qué le pasó, se murió. Suele pasar, se murió hace 10 años, quizás ni sabía. Pero bueno, saber que hay enfermedades hereditarias como es la hemocromatosis y la enfermedad de Wilson, que la segunda es por depósito de cobre, ¿sí? No es común, es infrecuente. Es más frecuente la hemocromatosis. Generalmente son personas que tienen antecedentes heredofamiliares de
abuelos o padres que vienen de la zona del Mediterráneo, donde es muy frecuente la hemocromatosis, ¿sí? Entonces, ahí uno empieza, si tiene la sospecha, empieza a interrogar también un poco de sus antecedentes. Y obviamente dentro del interrogatorio todo lo que sean factores de riesgo para una enfermedad por hepatitis C, ¿sí? Ustedes saben que la hepatitis C se contagia por sangre específicamente. La vía sexual es casi inexistente, excepto que alguien tenga HIV, y ahí uno se puede contagiar por vía sexual, pero si no es sumamente infrecuente. Pero sí todo lo que tenga contenido con sangre. Entonces, si alguien se transfundió alguna vez, si hizo acupuntura, si tiene tatuajes, digamos que el 99% de la población, alguna vez en la vida, no importa que tampoco tenga ninguno de estos factores, se tiene que hacer un test de hepatitis, ¿sí? Hemos visto pacientes llegar cirróticos, descompensados, y cuando le hacemos el diagnóstico era una hepatitis C. Y quizás era alguien que cuando uno empezaba a investigar, ¿pero usted tiene controles de salud? Sí, sí, yo voy al médico. Sí, me ha dicho alguna vez que tenía un poquito altas las transaminasas, pero era muy poquito, no era nada. Bueno, no era nada, era una hepatitis C que lleva 30 años de evolución, ¿sí? Bien. Con respecto al consumo de alcohol, esto no es para marearlos, pero es para que todos hablemos el mismo idioma, ¿sí? Cuando uno habla de, porque uno dice, ¿cuánto va a notar en la historia clínica? ¿Cuánto toma alcohol? 3 vasos de vino por día. Está bien, es lo que toma. Pero está bueno saber cuántos gramos de alcohol, porque no es lo mismo que el señor tome 3 vasos de vino, que se tome 2 cañas, que se tome 2 litros de cerveza. ¿Y por qué no es lo mismo? Por la graduación alcohólica, por el porcentaje de gramos de alcohol que tiene cada mililitro del tipo de bebida que uno consuma. Entonces, un poco acá para ordenarnos. Y la Organización Mundial de la Salud hizo esto ordenadamente, no lo hacemos siempre, pero deberíamos para que ya nos quede. Y la bebida estándar, es decir, define que la bebida estándar, que es el V, que como ustedes dicen, es equivalente a 10 gramos de alcohol. Entonces, uno mide eso de acuerdo a la cantidad de mililitros que toma el paciente de vino, cerveza, bebida blanca, ¿sí? Y es importante porque el riesgo es diferente además para la mujer y para el varón. ¿Sí? No es la misma cantidad de alcohol para el varón que para la mujer. Ustedes van a ver acá que dice que el promedio es menos de 30 gramos para la mujer y menos 20 gramos, perdón, para la mujer y menos de 30 para el varón. Eso es un consumo de alcohol que no daña a la persona. Pero después también hace una aclaración. Si alguien toma solamente y de una vez 60 gramos de alcohol, esto que decíamos hoy, no toma en la semana, pero el fin de semana se tomó 3 litros de vino, ¿sí? Eso también tiene una causante de daño con el tiempo. Tampoco es en un día. Pero si alguien tiene, y si ustedes interrogan familiares, amigos, la mayoría le va a decir, no tomo, pero la mayoría toma medio litro de vino en el almuerzo y medio litro de vino en la cena. Y es como normal, ¿sí? O 1 litro de cerveza por día, ¿sí? Entonces, y esa persona no va a tener ningún problema de andar borracho, nada por el estilo. Pero sí, si además es diabético, es gordito, bueno, ya tiene además otros factores que hacen que esa progresión a la fibrosis vaya a ser más rápido que en otras personas, porque esto es individual, ¿sí? Clau, para que Sí. quede acá despejada una pregunta del chat. Dice, ¿por qué una persona con hepatitis no puede donar sangre? Las únicas hepatitis por las cuales no se puede donar sangre es la hepatitis B y C. Persona que tuvo hepatitis A y se curó puede donar sangre porque la hepatitis A no es crónica. Se cura y queda con anticuerpos como si hubiese vacunado. La hepatitis B también uno puede tenerla y curarse y desarrollar anticuerpos. Pero ¿qué sucede? La hepatitis B puede quedar alojado el genoma de la hepatitis del virus dentro del hepatocito. Y si uno por alguna situación de inmunosupresión, porque tuvo que usar corticoides, tuvo mala suerte de tener un cáncer y hacer quimioterapia, hay alguna posibilidad de reactivar la hepatitis. Nosotros normalmente a los pacientes no se lo decimos porque no se asustan, pero sí les decimos que en su vida, si tuvieron hepatitis B y se curaron, cuando vayan al médico por algo lo lleven, lo tengan asentado en la historia, porque a ese hay que mirarlo. Por eso no se puede donar si uno ha tenido hepatitis B. Pero la A, si tuvieron A, vayan a donar porque no hay problema. Por el contrario. Y con respecto a cómo podemos interrogar el alcohol, ustedes saben que existen muchísimos test. Este es el más corto, el que más usamos, que es el de Cage, ¿sí?
Yo le puse acá a lo del inglés, porque como está en inglés, para que sepan a qué se debe las siglas, pero lo traducimos nosotros. Y son 4 preguntitas muy sencillas. Cada preguntita es un punto. Y si uno ya tiene una pregunta positiva, ya tiene algún problemita con el alcohol. Si tiene más de una pregunta, seguramente va a tener dependencia, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Son 4 preguntitas. El tema es cómo hacerlas. Si uno tiene una primera consulta y tiene un paciente que ustedes lo ven ya como resistente a venir al médico, como que vino por otra cosa, no vino por esto, viene a solucionar, no sé, una lumbalgia, por decirle algo frecuente, uno no se va a poner obsesivo en hacerle el case. Pero si uno tiene o le pide un laboratorio y ya vio que tiene más TGO que TGP, tiene una gama GT alta, uno ya sospecha. Bueno, eso quizás no vaya a ser en esa consulta, vaya a ser en la próxima, porque lo más probable es que si le hacemos el test y lo hacemos como abruptamente, no vuelva más el paciente además. Entonces, eso también es importante. No, digamos, no ponernos eufóricos en querer hacer todo en la primera consulta, sobre todo cuando es alguien que va a ser nuestro paciente o por lo menos que va a venir, ¿sí? Excepto si uno está en la guardia y necesita sacar alguna duda, bueno, lo va. Pero tratar esto, es decir, el interrogar sobre adicciones es muy complejo a veces. Y uno tiene que ver el timing y el momento más adecuado, ¿sí? A veces no lo hace con el paciente, a veces lo hace con el familiar, ¿sí? Y las preguntas se las hace al familiar. Y está bien. Inclusive van a ver que el familiar a veces, sobre todo la esposa, se sienta como un poquito más atrás, no al lado, un poquito más atrás. Yo veo que la silla va corriendo y queda un poquito atrás y empieza a hacer señas cuando habla el paciente. La mujer es más desafiante. Totalmente. Bueno, es más desafiante, pero últimamente que hemos visto van a ver, uno a veces no lo tiene, pero la verdad que en el último tiempo, ni hablar con la pandemia, chicos. Con la pandemia el consumo de alcohol fue tremendo. Gente que no tomaba, que habitualmente no tomaba alcohol. Yo tengo una paciente que vino por sus propios medios porque realmente ya se dio cuenta que ahora no puede dejar la cerveza. Es decir, que la tiene que usar porque no puede dormir. Era alguien que no tomaba. Y salía capaz que se tomaba, no sé, una pinta cuando salía con sus amigos. Pero se dio cuenta que se hizo dependiente de eso. ¿Sí? Bueno, la mujer el tema es que la mujer tenemos una situación que tenemos un déficit enzimático por el cual con menos cantidad de alcohol, ¿sí? Producimos más daño y el metabolito del alcohol queda mucho más tiempo dando vuelta en el organismo. Así que eso también es algo a tener en cuenta. Por eso con menos dosis, más daño. ¿Sí? 2 cosas. Una, no te escuchan mucho a vos, así que por ahí estaría bueno que te acerques. Y hay alguien que quería hacer una pregunta, me parece. Sí. Ana. Aprovechemos. A ver. Bueno, no sé, seguiremos. Bueno, esto que decía del Cage, después, para sacarse la duda, esto del Cage, es el C es porque concierne, ¿sí? Es concerniente a la toma de alcohol, ¿sí? La A es qué pasa en realidad en la apariencia, en la impresión con los demás, ¿sí? La gravedad, que es la G, es decir, que a uno le ocasiona, la gravedad le ocasiona culpa, le ocasiona una sensación, y la evidencia de que uno, ¿sí? En algún momento necesita calmar alguna situación tomando el alcohol, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con el examen físico? Nosotros podemos tener, como hablábamos hoy, vimos en esa foto donde el paciente entra y no tiene nada, si uno lo examina y no tiene ningún estigma de nada, o tiene algún estigma, es decir, no tiene ascitis, quizás no tenga las telangiectasias o las hernias vasculares, pero tiene una palma hepática, ¿sí? La palma hepática es el eritema palmar, que tiene que ver un poco, como decíamos hoy, con la vasodilatación, pero también con este aumento de estrógenos más que andrógenos. Y también hay que tener en cuenta que no es patognomónico, es decir, todo paciente que tiene una palma hepática no es un cirrótico, porque la gente a veces cuando uno es estudiante empieza a mirar, a veces es fisiopatológico, es decir, o por ejemplo en las embarazadas también puede haber, ¿sí? En algún cambio hormonal, obviamente. El Spider también. Exactamente. Entonces uno no va a pensar que todos los que tienen palma hepática son pacientes cirróticos, ¿eh? Pero bueno, eso sumado a otros estigmas, ¿no? Ya le hace pensar que tiene estigmas de hepatopatía crónica. Obviamente la ginecomastia, ¿sí?
el tema de las uñas es algo muy importante, sobre todo van a haber mujeres, a veces nosotros las citamos y a la siguiente consulta le decimos, saques el esmalte, o tenemos a veces para sacar, ¿sí? Lo que pasa que ahora como tenemos estos esmaltes permanentes, estamos complicados. Tiene que venir otro día. Pero bueno, van a ver que tienen pérdida de la lúnula, ¿sí? Y las estrías, de este nombre tan muerto, no importa, y yo lo guardo. Pero eso tiene que ver con una disminución sobre todo de la albúmina, ¿sí? Por lo tanto, tampoco es patognomónico de la enfermedad hepática crónica. Uno tiene que pensar en todas las patologías que también disminuyen la albúmina, ¿sí? ¿Qué podría ser? Además de que se sintetice poco, ¿qué puede ser? Que se pierda, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, acá abajo teníamos la circulación colateral y después lo vamos a ver bien en la próxima clase, pero no es solamente la citis, la desnutrición. ¿Sí? La pérdida de masa muscular es muy característico de los pacientes cirróticos, obviamente cirróticos ya avanzados, ¿no? Acá un poco, bueno, para recordarlo de la causa más frecuente de descompensación que es la citis y que cuando nosotros hagamos el examen físico, no siempre vamos a tener un abdomen distendido que lo vemos entrar y decimos tiene ascitis. Nosotros hacemos el examen físico, nos parece que hay timpanismo, entonces, ¿qué tenemos que hacer para realmente certificar que esto sea así? ¿Qué maniobra en el examen le harían? Lo rotamos, ¿sí? Exactamente, y volvemos a percutir en el lugar donde no era timpánico, va a serlo, ¿sí? Bien. Eso igual lo vamos a ver bien la próxima semana. Con respecto al laboratorio, obviamente que si nosotros tenemos un paciente descompensado sabemos que va a venir con todo mal, porque ya lo vemos, sabemos, ¿no? Pero nos va a poder pasar esto que decíamos del cirrótico compensado, que quizás ahí nos hagamos el diagnóstico, cuando empecemos a ver que hay valores que no son normales. En los pacientes cirróticos, como dijimos hoy, hay hiperesplenismo, es decir, esa sangre que se va hacia atrás hace que el vaso sea grande, ¿sí? Y tenga una éstasis venosa. Ese es el lugar, ustedes saben, de drenaje de todo lo que es los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Entonces, es como si actuara, nosotros siempre le decimos como si fuera un Pac-Man, como que se va cayendo los glóbulos, ¿sí? Entonces, hay una caída de glóbulos rojos, de glóbulos blancos y de plaquetas. También el paciente puede tener esta disminución de glóbulos rojos por otras causas, no solamente por el hiperesplenismo. ¿Qué otras causas ustedes piensan por las cuales nos pueden llevar a tener anemia en un paciente? Seguramente por la etiología de la cirrosis, ¿no? Hemorragia, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué anemia da el alcohol? Perfecto. Entonces ahí uno ya puede... Mala absorción. Mala absorción. Ahí uno puede ver, entonces ya puede ir viendo, si alguien que venía con, van a ver que estos pacientes tienen hematocritus, todos los varones no tienen 40 hematocritus. Suelen tener 38, 39, pero es por el hiperesplenismo. Pero si un día el paciente viene y tiene 30, uno tiene que mirar, ¿sí? Sangró, mayor consumo de alcohol, ¿sí? Vamos, de acuerdo al tipo de anemia uno se puede orientar, ¿sí? Si es solamente por el hiperesplenismo, ¿sí? O si hay algunas. Con respecto al resto del laboratorio, la bilirrubina, salvo que sea un cirrótico descompensado, por ahí puede pasar como este paciente, tiene 1.7 para un valor. Y cuando uno, bueno, disculpen, no puse el porcentaje, pero, no lo puse acá, a predominio directo, 1.4. Entonces uno sabe que es algo que es bien similar, ¿sí? Perfecto. Con respecto a las enzimas, ¿ven algún valor demasiado alto de la TGO y la TGP? Sí, está aumentado, no es normal, seguro no es normal, pero no tiene 400 enzimas, pero no es normal. Entonces uno ya tiene que empezar a pensar que va a tener que estudiarlo. Con respecto a la gamma GT, tiene una gamma GT de 54, es para 36, no es un valor demasiado alto. Y tenemos esta alteración, la albúmina y el tiempo de concentración de protrombina, que como bien dice acá, habla de la funcionalidad hepática, es lo que nosotros miramos rápidamente, ¿sí? Si nosotros tenemos una albúmina menor a su nivel, uno tiene que pensar qué puede pasar. Si está perdiendo, si no está funcionando bien su hígado. Y si uno mira la concentración de protrombina, tampoco es tan mala, porque tiene 60%, pero no es normal, ¿sí? Lo más probable es que este sea un paciente cirrótico compensado, ¿sí? Que ahora vamos a ver con algunos otros estudios para realmente evaluar esto.
Con respecto al resto del laboratorio, fíjense, tiene un hematocrito de 36 con una hemoglobina de 12 y estamos hablando de un varón. Si esto fuera una mujer, ¿cómo estaría? Estaría bien, nos llamaría la atención. Los glóbulos blancos, los leucocitos, ¿qué pasa? Está un poquito bajo, no es normal. Alguien, por ahí a veces si uno pasa apurado y dice, no está mal, y es bajo. Las plaquetas, es hasta 150.000, tiene 123.000, tampoco es tan bajo, pero no es normal. Si alguien tiene, ya si tiene 150, uno ya lo mira, está bien que nosotros miramos, pero la verdad que es raro. Puede tener 150, pero ya uno lo mira con otros ojos. Si todo es normal y tiene 150.000, no. Pero uno ya empieza a mirar de otra manera. La creatinina es normal, tiene 0,5, y las gamas globulinas, les puse acá porque si uno pide un proteinograma electroforético, las gamas globulinas que están aumentadas en muchísimas enfermedades, en los pacientes cirróticos puede estar aumentadas también, ¿sí? Y no es una enfermedad específica, sino es por su patología de base. ¿Y qué pasa en este paciente? ¿Cómo seguimos estudiando? Uno tiene que pensar, supónganse que es alguien que uno hizo el interrogatorio y tiene un aumento de consumo de alcohol y dice, sí, este tiene una enfermedad hepática crónica porque tiene un alto consumo de alcohol. Pero ¿me quedo con eso? No. Uno igual tiene que descartar patologías crónicas como las hepatitis que no dan síntomas. B y C siempre, ¿sí? Entonces, serologías, ustedes creo que ya vieron, ¿no? Cómo se piden los estudios serológicos. Bien. En tamizaje. Entonces, acá tenemos el HBsAg y el anticore IgG, que son marcadores de enfermedad crónica. ¿Sí? Esto uno pide para ver si alguien tuvo, o tiene, en realidad no tuvo, tiene una hepatitis crónica. Si alguien viene con el HBsAg negativo, pero el anticore es positivo, nos habla de que alguna vez tuvo contacto con el virus, pero no tiene la hepatitis crónica, ¿sí? Porque el HBsAg, que es el marcador de superficie, es negativo. Otra cosa que le pedimos es el anticuerpo de la hepatitis C, que se pide así, anti-C, y a todos los pacientes con enfermedad crónica le pedimos los anticuerpos de la hepatitis A. Porque si bien la mayoría de nosotros, ustedes no porque son jóvenes, tuvimos cuando éramos chicos, ustedes, algunos están vacunados porque entran en el plan de vacunación, pero hay un grupo que no se vacunó nunca. Y la hepatitis A no está erradicada. Si bien está en el calendario, no está erradicada totalmente. Obviamente siempre pedimos HIV, ¿sí? Y acá yo me olvidé, BDR, ¿sí? Siempre pedimos el perfil. Esto ya en una segunda instancia, si uno tiene todo negativo, va a pedir ya, y con algunas sospechas, si es mujer, sobre todo, si tiene transaminasas mucho más altas, uno ya va a pensar en alguna enfermedad autoinmune, y uno pide ya marcadores, el FAN, antimúsculo liso, antimitocondrial, son específicos de enfermedades que ahora no nos importan. Esto, para que ustedes lo tengan en cuenta. El perfil de hierro, para ver lo que hablábamos hoy de la hemocromatosis, el perfil del cobre para la enfermedad de Wilson, y alfa-1 antitripsina ni existe, así que no se lo piensen. Entonces, ¿cómo seguimos? ¿Le pedimos un laboratorio? ¿Podemos pedir una imagen? Sí, la ecografía. No hay que pedir una imagen de mayor complejidad en absoluto, salvo que esta ecografía no sea dudosa o nos determine que necesitamos una imagen de mayor complejidad. La ecografía nos sirve para ver la estructura del hígado, la ecogenicidad, que es qué cantidad, por ejemplo, de grasa tiene, ¿sí? Y eso se compara, ustedes lo van a ver, lo que se ve acá en la parte superior derecha, lo que está debajo del hígado es el riñón. Y se compara al parénquima pulmonar. Esa ecografía que está ahí es normal, ¿sí? Porque ven, la densidad es lo que se mira en la ecografía, ¿sí? Y la densidad es similar, por lo tanto, está bien. Si uno tiene más blanco, ¿sí? Uno puede decir, bueno, tiene más grasa, por ejemplo. Y lo hacemos, ¿para qué hacemos la ecografía? Obviamente para ver las características del hígado, para ver que no tenga ninguna imagen adentro, porque los pacientes cirróticos hacen tumores primarios del hígado que se llaman hepatocarcinoma, entonces uno busca para ver eso, para ver si hay alguna otra imagen, para ver la viabilidad también, si tiene calculitos o no. Entonces una ecografía tiene que tener. Y como dato, ustedes ahí van a ver que dice, puede haber hipertrofia de algún lóbulo. ¿Sí? Eso es característico porque ese lóbulo, que es el caudado, es el que recibe mayor cantidad de sangre. Por lo tanto, es el que se hipertrofia inicialmente. Entonces, uno puede tener el resto del hígado normal, pero si ya tiene una incipiencia de este lóbulo un poquito más grande, uno ya sospecha de que tiene una hepatopatía crónica. ¿Sí?
para ver si tiene qué cosa. ¿Para qué otra cosa hacemos la ecografía si nosotros tenemos dudas en el examen clínico, por ejemplo? Lo revisamos. ¿La vía biliar puede ser? Sí, también la viabilidad. ¿Y qué más? Que por ahí no lo vemos en la clínica. Lo vamos a ver la semana que viene igual, pero bueno, para adelantarnos un poco. A la percusión nos parece medio raro porque encima el señor tiene mucho panículo adiposo, nos dificulta la percusión. ¿Qué buscaríamos en la ecografía dentro del abdomen? Si hay líquido o no. Muchas veces la citis no es clínicamente significativa y a la palpación, a la percusión no se encuentra. Y sí tenemos escaso líquido libre, por ejemplo, ¿sí? Bien. ¿Y cómo sabemos qué tan grave está un paciente con cirrosis? Que hoy muy bien alguien dijo la importancia de esto, ¿no? De si está compensado o no. Pero dentro del compensado uno también tiene distintos estadios. Y hay como en todos lados hay scores, acá también, que son útiles para estimar severidad y sobre todo sobrevida. Y además para tomar conductas a veces. Por ejemplo, estos pacientes muchas veces tienen otras complicaciones, además de ser cirróticos, o hacen una apendicitis, o hacen una colecistitis, o hay que operarlos de algo. Entonces es importante saber qué categoría tienen para ver qué riesgo tiene esa cirugía para ese paciente, ¿sí? Y está entonces este score que se llama Child-Pugh, ¿sí? Esto no es para que se lo acuerden de memoria, ustedes abren, nosotros teníamos un cuadernito o la libretita, ustedes tienen el celular, así que lo abren y está en cualquier lugar. Y está determinado, tiene algunas situaciones, porque está determinado por algunas cuestiones muy subjetivas, como es la encefalopatía, que depende de quién mire el paciente, ¿sí? Y la citis, que también va a depender de quién mire el paciente. Los otros parámetros son del laboratorio, no tenemos problemas, porque es la albúmina, es la bilirrubina, y es el RIM, que en realidad es el índice que nosotros determinamos que sería como el tiempo de concentración de protrombina, ¿sí? Entonces nosotros ponemos a esto, lo miramos y lo anotamos, y de acuerdo a los grados tienen un puntaje, ¿sí? Cada uno, por ejemplo, un punto es para el grado 1 de encefalopatía, si no tiene ascitis, si la albúmina es mayor a 3.5, si la bilirrubina es normal, si el RIN es menor de 1.7. Y es un grado 2 con las otras y un grado 3 con las otras situaciones. Cuando nosotros sumamos todo esto, nos da un número y acá abajo lo tenemos. Si está entre 5 y 6, es un Child A, y miren la sobrevida al año, es como la de cualquiera de nosotros, ¿sí? A los 2 años es un poco menor, pero es una buena sobrevida. Ahora, si uno ya tiene un Child B o C, su sobrevida es mucho, mucho menor, ¿sí? Y ahí es cuando las complicaciones aparecen normalmente. Bien, y ustedes dirán, ¿para qué nos va a servir esto? Y sí, porque no es lo mismo que yo interne un paciente Child B que Child C, porque su mortalidad no va a ser distinta, ¿sí? Entonces, y es importante porque también nos va a decidir qué hacer con el paciente, que eso ya es mucho más específico, pero lo vamos a charlar porque ahora vamos a ver un poco. Ustedes tengan en cuenta que estos pacientes en algún momento, y salvo que tengan alguna contraindicación absoluta, como es algo cardiovascular generalmente, o un tumor con metástasis, son pacientes factibles de cambiarse su hígado, de ir a un trasplante. Entonces uno tiene que estar atento. Y dentro de la insuficiencia hepática, hasta ahora vimos la insuficiencia hepática crónica, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco la insuficiencia hepática aguda. ¿Qué diferencias creen que hay entre la insuficiencia hepática crónica y la aguda? Bueno, ahí lo tienen, ¿no? Pero... El hígado, ¿no? El hígado es un hígado sano. Es alguien que algo le ocasiona un daño hoy, que podríamos ser cualquiera de nosotros, esperemos que no, y rápidamente se pone insuficiente el hígado, ¿sí? Es alguien que tiene hígado sano. ¿Puede pasar esto en alguien que tiene un hígado enfermo? Sí, pero esa es otra situación. Hoy hablamos de alguien que está bien y algo le ocasionó un daño agudo, ¿sí? Eso es una insuficiencia hepática aguda grave o fallo hepático fulminante, se llama. Generalmente es una situación que aparece porque en las últimas 20 semanas el paciente empezó a tener algún deterioro, ¿sí? Algún deterioro en su funcionalidad, y se presentan generalmente por la encefalopatía, eso que hablábamos hoy. Eso es bien característico, sobre todo del fallo hepático agudo. Con respecto a la etiología, esto es como el crónico, va a depender del lugar donde uno viva. Si uno va a Estados Unidos, la primera causa es el uso de paracetamol por autoagresión, dosis excesivísimas de paracetamol. Sí. Sabiendo eso, no te lo dan. No, acá no. Y acá no existe. Nosotros nunca hemos tenido
idiosincráticos y que donde no la cantidad, sino por otra causa. Exactamente, eso es lo que hemos hablado un poco. Las etiologías en nuestra región, lo más común es todavía, y no debería existir porque hay vacuna de la hepatitis B, por eso a toda persona que ustedes vean que nunca se vacunó para la hepatitis B se tiene que vacunar. El herpes simple y el herpes zóster, esto es más en pacientes inmunosuprimidos, no es algo que suceda normalmente. Y los fármacos, es la segunda causa, y nosotros no les diríamos, no sé si no es la primera ahora, de fallo hepático fulminante. No solamente fármacos que utilizamos como los tuberculostáticos, que no es común que suceda, o los antiepilépticos, que esto, como decía Luis, es por hipersensibilidad o idiosincrático. No sabemos ni a quién le va a pasar ni cuándo. Alguien tomó toda la vida, por ejemplo, amoxiclavulánico y un día hizo un fallo hepático fulminante. Pero yo ya tomé Octamox. No sabemos. Eso es idiosincrático. Exactamente. Por ahí, no sé si había en fármacos. No, todavía no creo. Porque estamos hablando de idiosincrasia. Y la verdad que a veces eso pasa, ¿no? Que no saben de qué se trata. Ustedes por ahí todavía no lo han visto, pero es eso que dice Clau. Es algo que no debería, no está descrito que pasara con ese fármaco, con eso que están tomando, puede ser una hierba también. ¿no? Cualquier cosa puede ser, y se cree que es algo más inmunológico, por eso es por hipersensibilidad y no sabemos a quién le va a pasar, ni en qué momento de la vida le va a pasar. A diferencia de los que son, como hablaba Luis, dosis dependiente, que es el paracetamol. Eso es dosis dependiente. Uno no va a tener un fallo hepático fulminante por tomar 4 gramos de paracetamol, que es lo que a veces damos cuando alguien está con neumonía, de fiebre, ¿sí? No le tengan miedo, no es que no vamos a dar. Es una dosis tóxica altísima. Los disolventes industriales y lo más común y que vemos, las drogas como coca y sobre todo el éxtasis o los derivados o las nuevas drogas sintéticas, y se ve muy a menudo el ingreso de fallo hepático fulminante por drogas. Así que eso hay que tenerlo súper presente. Uno se tiene que conectar con algún centro de toxicología generalmente para estudiarlo, para ver si hay además alguna droga que nosotros podamos usar para contrarrestar la situación. Pero también hay un 30% que no sabemos cuál es la causa, ¿sí? No es común, pero ha pasado de alguien que haya tenido que llegar a trasplantarse y la verdad no saber. A veces sucede, esto es una anécdota para que ustedes lo sepan, no porque no lo tengan que estudiar, pero para que lo tengan, cuando uno saca el hígado, cuando va a mirar, a veces ahí se ve, o fue una hepatitis aguda autoinmune que no tuvo marcadores o lo que fuese, bueno, ahí se ve. Pero lo más importante, que es lo que les va a pasar a ustedes, es que pueden recibir en la guardia a alguien así. Y si nosotros tenemos a alguien que en las últimas 20 semanas empezó a estar medio desorientado, se puso amarillo, lo traen bruscamente por ese deterioro que tiene de su sensorio y hacemos un laboratorio y su tiempo y concentración de protrombina es menor a 50%, esa persona tiene que estar en un centro de trasplante, no importa cómo. Después puede que esté todo bien y que no lo necesite y buenísimo y nos ha pasado. Pero eso le tiene que a ustedes quedar grabado para cuando vean un paciente así. Lo demás lo va a hacer el especialista y no importa, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto de la encefalopatía que tanto hablábamos? Es un síndrome que tiene signos y síntomas que no solamente le cabe a la insuficiencia hepática aguda o crónica en los pacientes cirróticos, sino que hay otras patologías metabólicas que también pueden cursar. Cualquier trastorno metabólico, por ejemplo, un paciente con un cuadro urémico, ¿sí? Con un paciente con una hipoglucemia. ¿Sí? Hay otras patologías que también dan esta situación. ¿Sí? En este caso se presenta por un cuadro de disfunción grave, obviamente hepática, que puede ser aguda o crónica. En el caso de las crónicas, ahora vamos a ver, es por esto que hablamos de la hipertensión portal. Al haber mucha esta hipertensión portal, hay esto que pusimos acá, que es un shunt portosistémico, es decir, la sangre evita el hígado y se va por otros lados, entonces no es metabolizada y no se sacan las toxinas dentro del hígado, ¿sí? No se metaboliza, es decir, que hace un shunteo, ¿sí? Y hay una síntesis más importante de todo lo que es el amonio, que nosotros normalmente a partir de la urea, el amonio se elimina, ¿sí? En este caso no sucede porque hay una disfunción hepática y pasa directamente al torrente sanguíneo. Y de ahí directamente al cerebro, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y qué hace? Hace alteraciones de las funciones de los astrocitos, de las células del cerebro. ¿Sí? Los inflama, lo produce toxicidad. Y eso es lo que se presenta como resultado de esta persona que generalmente tiene distintos estadios de encefalopatía que ahora vamos a ver.
También hay factores que lo desencadenan. Alguien puede ser un cirrótico compensado, nunca tuvo encefalopatía, pero después vamos a ver que la hemorragia digestiva, el estreñimiento, que ya lo vamos a ver bien, los vamos a carcomer con eso, pero el paciente al no evacuar adecuadamente, que es su forma de eliminar el amonio, en este caso, por ejemplo, al estar estreñido, esas toxinas, ¿sí?, están dando vueltas en el organismo, en la sangre, y entonces tiene un acúmulo de esa situación que hace que tenga una mayor encefalopatía. Las infecciones, la deshidratación, después lo vamos a ver. ¿Y cuáles son los grados? Uno puede tener un grado 0, o también hay algo que se llama encefalopatía subclínica, que no la podemos ver ninguno de nosotros, hay estudios específicos para eso, pero no importa. Pero después está algo, esto que hablamos, algo muy sutil, que no lo vamos a ver nosotros, lo va a decir el familiar. Está más lento, duerme mucho de día y de noche anda despierto caminando. Esa es la encefalopatía leve o grado 1, ¿sí? Que generalmente no tiene síntomas porque acá van a ver que están divididos en síntomas o signos neurológicos y psiquiátricos, ¿sí? Realmente esto no tiene nada. Cuando esto empieza a progresar, el paciente puede estar más lento, puede estar más eufórico, ¿sí? Entonces es un grado ya más avanzado. Y si esto progresa, termina en el coma. No queremos que suceda eso, pero ese es el grado más avanzado. Pero tienen todos estos estadios, el estadio 1, el 2, el 3 y el 4, lo vamos a ver bien después con las complicaciones para no marearlos, ¿sí? Y por último, ¿qué hacemos frente a un paciente cirrótico? Obviamente que no va a ser lo mismo si estamos frente a un paciente con una cirrosis compensada que una paciente con una cirrosis descompensada. ¿Qué hacemos si el paciente está descompensado? Sabemos que van a internar, ¿no? El compensado lo vamos a poder estudiar ambulatoriamente, excepto que veamos alguna complicación o algo que el paciente no había percatado, pero normalmente se lo estudiamos en el consultorio. Entonces, todo paciente con cirrosis descompensada se interna, ¿sí? No importa la descompensación. Tenemos que estudiar cuál es la etiología, ¿sí? Lo más frecuente, no vamos a pedirle el perfil del hierro, ¿sí? Vamos a pedirle el laboratorio común, donde tengamos función renal, función hepática, glucemia, el perfil del colesterol, de todos los parámetros comunes, más las serologías de hepatitis, es así, siempre, ¿sí? Si ya está cirrótico el paciente, no importa que esté descompensado o no, tenemos que buscar esta hipertensión portal. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es, tenemos que pedirle en endoscopía, ¿sí? Porque este paciente puede tener varices. Si nosotros no las tratamos, no le bajamos la presión, pueden sangrar y es de alta, es una complicación de alta mortalidad. Vacunar, todo paciente cirrótico tiene que estar vacunado para todo. Por eso le pedimos la serología. Nosotros normalmente a los pacientes no le pedimos serologías de hepatitis A. No sabemos si tuvo, por ahí lo dice el paciente, ¿sí? Cuando era chiquito tuvo internado con hepatitis y uno sabe que es la A normalmente. Pero en estos pacientes los tenemos que escrinear y si no la tuvo lo tenemos que vacunar, ¿sí? La evaluación nutricional es fundamental. Esto es como darle el diurético al que tiene ascitis, ¿sí? Porque la nutrición es una pata fundamental para que ese paciente mejore su situación de cirrosis, ¿sí? Y por último, el screening. Todo paciente que tiene una cirrosis tiene que ser escreeneado, tiene que buscarse tumor primario de hepático. ¿Por qué hacemos esto? Porque los pacientes con tumores primarios del hígado pueden ser tratados y curados. Inclusive algunos van hasta trasplante por esto. Entonces, es muy importante cada 6 meses a estos pacientes se les hace una ecografía. ¿Sí? No, ¿Sí? Lo que quería agregar, que dijiste muy bien, una cosa es la etiología, que ya saben que es el alcohol, la hepatitis, y otra cosa, parece que lo que nos acerca al hospital es la descompensación. Que eso es otra, no es la etiología de la cirrosis, sino qué descompensó el cirrótico. Y ahí, en la constipación, en la infección urinaria, son dos cosas distintas. Y eso lo vamos a ver bien el lunes que viene, todas las complicaciones. ¿Sí? Muy bien, bueno, esto era, siempre pongo esta foto porque me gusta que se vayan con la idea de la importancia del trabajo interdisciplinario. Esto es una jornada de hepatitis que nosotros hacemos y van a ver que en la foto, bueno, no saben quiénes son, pero hay otras hepatólogas, hay investigadoras del CONICET, enfermeras, nutricionistas, trabajadora social, y así trabajamos normalmente nosotros. Y la idea es que eso, saber trabajar en equipo, es fundamental en el enriquecimiento mutuo. ¿Preguntas? Sí, por ahí fue mucha información.
Tengo una pregunta yo. Sí, Por lo que leí en el artículo que nos pusieron en el campus sobre la encefalopatía hepática, dice que bueno, lo que sería el amoníaco sí cruza la barrera hematoencefálica, pero el amonio no. No sé si hay no. ustedes, o bueno, si hay alguna manera de actuar terapéuticamente para Sí, evitar la claro. conversión de amonio a amoníaco, o cómo se hace, esa era mi duda. Justamente, eso después lo vamos a ver, pero bueno, una de las cosas que se hace es el uso, es decir, aumentar la catarsis, es una de las cosas que se hace, ¿sí? También nosotros no lo usamos tanto porque con eso andamos bien, pero se puede usar el sulfato de zinc, ¿sí? Que lo que hace es inhibir justamente el paso, ¿sí? Y otra cosa que se hace que también mejora mucho eso, que es un paso más abajo, digamos que es a nivel del intestino. Actualmente se utiliza, ustedes lo van a ver que se usa en otras cuestiones, la rifaximin, que es un antibiótico, que en realidad lo que hace es a nivel intestinal disminuir, digamos, el número de lo que es la flora, ¿sí? Las bacterias. Entonces, disminuye el nivel de amonio, ¿sí? Entonces, el paciente hace una barrera para que el paciente no trasloque, eso lo vamos a ver la semana que viene. En los pacientes cirróticos, el intestino en realidad tiene una pérdida de lo que es la inmunidad normal, ¿no? Y tiene una traslocación. El paciente además tiene edema de la pared, ¿sí? Porque tiene ascitis. Entonces, generalmente hay traslocación bacteriana, se llama. Las bacterias normales que nosotros tenemos en el intestino traspasan, ¿sí? Al líquido o al sistema venoso, ¿sí? Entonces, esta rifaximin lo que hace es inhibir ese proceso y mejoran estos pacientes. Nos ha pasado de ver pacientes, no sé si a usted le ha pasado en el hospital, bueno, que el paciente está, que ni te dice buen día, llegas al otro día y dice, doctor, ¿cómo está? Y nosotros decimos, ¿qué le pasó? Me gustaría agregar una cosa fundamental para la encefalopatía, que es fluctuante, como todo cuadro de confusión. ¿No? Y está hablando muy bien como eso, lo que vive en coma. Y eso es una cosa característica de esta encefalopatía, fluctuación del nivel de conciencia. Y rápida, esto es importante lo que decía el compañero, que determinar rápidamente el desencadenante hace que rápidamente el paciente mejore. Es más, como rápidamente se puso mal, rápidamente se pone bien. No sé si alguna duda, algo Perdón, Sí. sobre ese mismo tema, decía también que, o sea, la pérdida de masa muscular a causa de la desnutrición era un factor que aumentaba, digamos, la concentración de amoníaco porque, bueno, lo convertía a glutamina y eso. Pero lo establecía una relación causal y no sé si eso es el principal factor que por ahí, pero bueno, usted igual ya dijo que era la urea, ¿no? Exactamente, sí, pero es un factor, por eso es tan importante lo de la nutrición. En realidad la desnutrición lo que ocasiona es mucho más específico, pero ocasiona algo que se llama sarcopenia, que es la pérdida de la masa muscular, y eso sí tiene que ver, también ayuda, pero no es la principal causa, pero está muy bien. Bien, gracias. Leyó todo. Es que el artículo es es lindo. Sí. De tener video. Abajo. Compartir. De tener. ¿No es de tener video? No, es el nuestro eso. Bueno, cualquier duda nos comunicamos. La semana que viene, que tenemos justo síndrome ascítico hematoso, si quedó algo. ¿Para qué paro la grabación?